Iglesia de Dios Evangelio Completo presenta un mensaje basado en la palabra de Dios. Oramos que este tiempo sea de edificación para su vida. Que el Señor le bendiga, que tenga un feliz día, que sea un día lleno de bendición para usted, para toda su familia. Si recién se está uniendo a esta franja pastoral a través de Canal 27, le deseo un feliz día. Su amigo, su hermano en Cristo, Luis Fernando Zabaleta, en nombre de la Iglesia de Dios Evangelio Completo, es para mí un gran placer poder saludarle en esta mañana especial. Es una mañana especial porque hoy a nivel internacional el mundo cristiano celebra un día muy especial, un día de mucha bendición que le hemos denominado el Domingo de Pentecostés. Es una fiesta cristiana, es una fiesta universal donde todas las iglesias recordamos, conmemoramos que la iglesia cristiana tuvo un principio y ese principio, esa inauguración que Dios dio a su iglesia mientras la preparó cuando Jesucristo llamó a sus primeros discípulos, pero hubo ese momento especial donde el tiempo de Dios, lo que conocemos como el Kairos de Dios, la presencia del Señor se hizo evidente en una comunidad y a partir de allí todo lo que se había diseñado, planeado para esa iglesia tomó sentido y tomó fuerza para iniciar con todo ese progreso extraordinario. Hoy es un domingo especial, un domingo donde celebramos, donde recordamos que la iglesia no está sola, la iglesia no marcha sola. Y también recordamos que la iglesia tiene un destino, tiene una fuerza, algo inevitable que acompaña a la iglesia, que es una iglesia bendecida, que avanza, que progresa y aún encuentre puertas cerradas, las puertas del Hades no prevalecen ante el avance de la iglesia. Con todo mi corazón le envío un fuerte abrazo, un fuerte saludo a usted que se encuentra allí a través de este canal, a través de su dispositivo, a través de su televisor, junto con su familia disfrutando de esta franja pastoral y espero con todo el corazón que este mensaje sea de bendición para su vida. Como hemos venido en una secuencia, en una serie de temas relacionados al Pentecostés, hemos hablado ya acerca de la promesa del Padre. Es una promesa para usted, para mí, para todos los que creemos, para los cristianos de todas las épocas, desde el primer Pentecostés hasta el día de hoy, pasado ya muchísimos años, no sé, 2000 años casi, nosotros tenemos una promesa que es para nosotros los creyentes, la promesa del Padre, el Espíritu Santo, Dios mismo acompañándonos, estando con nosotros. Hemos hablado en otro momento acerca de la comunidad pentecostal, cómo la comunidad pentecostal se formó, cómo esa pequeña comunidad de discípulos que inició con unos 120 discípulos que mantuvieron su fe en el Señor Jesucristo y cómo esa comunidad también fue creciendo de una manera gigantesca, lo que llamamos el crecimiento exponencial de la iglesia. No es un crecimiento que, por así decirlo, raquítico, en el que pasa un año y a lo mejor la iglesia logra incluir a la comunidad a un nuevo convertido. Y después de ser 50 creyentes en esa iglesia, pasado un año ahora somos 51 creyentes. No vemos eso en la iglesia registrada en el libro de los Hechos, sino que vemos una iglesia que sus sermones eran muy ricos de autoridad, muy cargados de esa convicción y de ese convencimiento que hacía efecto en las personas que oían, a tal punto que en el primer sermón de Pedro, el apóstol de nuestro Señor Jesucristo, se convirtieron 3000 personas. Luego la Biblia registra un segundo sermón en el capítulo número 3, capítulo número 4, y se dice en el versículo 4 que se convirtieron nuevamente 5000 personas. La iglesia crecía de una manera extraordinaria. Hablamos sobre la comunidad pentecostal, cómo se vivía en la primera comunidad. ¿Qué era lo que hacían los primeros creyentes? Se reunían posiblemente en las casas, algunas veces en el templo, donde encontrara un espacio, la comunidad se reunían
¿Y qué hacían allí? La Biblia dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Allí, como no tenían Biblia, es decir, Biblia impresa como usted y yo la tenemos el día de hoy, todavía no contaban con ese recurso, pero sí tenían la tradición oral y todos se reunían alrededor de los apóstoles y posiblemente Andrés levantaba la voz y decía, voy a contarles una historia que me sucedió con Jesucristo. Y todo mundo escuchaba con atención las historias y en las cuales encontraban enseñanzas para su vida, doctrina de los apóstoles. Allí estaba esa pequeña comunidad orando, partiendo el pan, unidos como una sola familia, una familia que les hacía tener sentido y les invitaba a crecer cada día más. Por supuesto que eso no pasaba desapercibido en la comunidad, sino que la comunidad de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, estaba siendo tocada por el testimonio de esa comunidad de creyentes en Jesucristo. Se dice que el pueblo tenía temor, el pueblo donde la iglesia estaba experimentando una especie de agradecimiento a Dios, a tal punto que todos querían pertenecer a esa comunidad pentecostal. Así avanzó la iglesia. La semana pasada hablamos de un tema muy interesante también acerca de la oración pentecostal, y cómo los creyentes de todos los tiempos hemos entendido que hay un secreto, por así decirlo. No hablamos nosotros en esos sentidos orientales de descubrir secretos y números y cosas así. Nosotros sabemos quién es el autor, quién es el que provee de autoridad, de entusiasmo a la iglesia. La vida de Cristo está en nosotros. Y en esa comunidad todo mundo sabía que estar conectado con Dios era muy importante, así que oraban a Dios. Cuando oraban, ellos podían enfocarse en Dios. Eso provoca la oración. Hace que dejemos a un lado los problemas, es decir, que no le pongamos tanta atención al diagnóstico, a la deuda, a la inflación, a la geopolítica, y comencemos o sigamos enfocados en Dios, sabiendo que aunque hay problemas, sabiendo que aunque hay tormentas, no estamos solos y Dios es más grande que cualquier dificultad que tengamos. La oración permite que nuestra fe se afirme y la oración también nos conecta con el poder de Dios a tal punto que alguien que ora definitivamente se levanta del altar con una nueva vitalidad, con un nuevo entusiasmo, con esa alegría que solamente la puede producir el gozo del Señor que provoca la fuerza en los que creemos en Él. Qué bueno es el Señor. En este mensaje quiero completar, porque estamos en el día de celebración, y quiero completar esta serie de mensajes con este cuarto mensaje y último de esta serie que estaba enfocándonos hacia el día de Pentecostés que estamos celebrando en este gran domingo especial. El nombre del mensaje de esta mañana se titula así: El poder de Pentecostés y el progreso de la iglesia. En este mensaje vamos a ver la relación que existe entre el poder de Pentecostés, el poder que viene de Dios, la promesa del Padre y el progreso de la iglesia. Cómo estas dos ideas, como diría alguien si está investigando, estas dos variables se conjugan para dar un efecto que nosotros esperamos, que la iglesia progrese, que la iglesia avance. Hay una causa y hay un efecto. La iglesia no progresa a menos que esté empoderada por el Espíritu Santo. La iglesia no avanzará a menos que tenga la promesa del Padre. Y tal vez alguien dirá, pero toda la iglesia tiene la promesa del Padre. Cuando revisamos la Escritura, nos damos cuenta, mis queridos hermanos, que hay condiciones como las que estamos hablando. Hay una expectativa que debe tener la iglesia. Hay una obediencia, hay una fe que necesitamos nosotros desarrollar y que nos provoque eso, la seguridad de que el Espíritu Santo sigue obrando en la iglesia, que los dones siguen vigentes en la iglesia, que los milagros no han terminado, que las sanidades no han cesado, que todavía somos una iglesia caminando en el poder.
Cuando nosotros nos volvemos a la humildad y leemos la Escritura con ese entusiasmo, con esos ojos humildes, de que existe la posibilidad y es una realidad que la iglesia avanza en el poder de Pentecostés, entonces nosotros miraremos con mucho entusiasmo el futuro de nuestras congregaciones. Bendito sea el nombre del Señor. El libro de los Hechos es uno de los libros bíblicos más importantes para desarrollar una teología eclesiástica saludable. Pues no podríamos entender cómo fue la vida de la iglesia primera, a menos que leamos el libro de los Hechos. Y por supuesto, ya cuando usted hace sus análisis bíblico-teológicos, usted va a tener que conectarlo con el Evangelio según San Lucas. San Lucas cuenta la historia de Jesucristo y luego nos conecta, hace el relevo, la transición de un Jesucristo que asciende y una iglesia que continúa con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, en el sentido, no en el ministerio mesiánico de cruz, de salvación del mundo, pero sí en el ministerio que lleva el mensaje y que tiene el mensaje de reconciliación, el ministerio de la reconciliación. No podríamos entender la vida de la iglesia, la naturaleza de la iglesia, a menos que revisemos constantemente el libro de los Hechos. En ocasiones usted estará tentado, si usted es líder, si usted es ministro de alguna congregación o si usted es miembro de una iglesia, posiblemente sea tentado a estilos, a modas que hoy están surgiendo por razones de mercadeo en algunas congregaciones que nos pueden alejar un poquito o mucho de lo que es la verdadera praxis de la iglesia que está registrada en el libro de los Hechos. Muy bien. Al conmemorar este día especial de Pentecostés, deseamos afirmar nuestra identidad como iglesia y nuestro propósito en esta época que nos toca ministrar. Al hacer un análisis bíblico de la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo, que hemos estado analizando en los sermones anteriores, hemos encontrado una idea que resalta, o algunas ideas que resaltan, enseñanzas que son muy importantes para nosotros en este tiempo. La primera, el bautismo es para todos los creyentes. El bautismo en el Espíritu Santo es para todos los creyentes de todos los tiempos, incluyéndonos a nosotros. Lo dijo Pedro, Hechos 2:39. Para los que creen, para los que vendrán, para los que todavía no han llegado, pero vendrán en el futuro. Ahí está usted, ahí estoy yo. Para nosotros es la promesa del Padre, el ser llenos del Espíritu Santo. Vea que en nuestro caminar cristiano no hay un momento donde usted tenga que estar estancado, sino que hay una invitación al progreso, hay una invitación al avance, hay una invitación al desarrollo de su vida. Si usted ya ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, ahora hay una invitación para avanzar, para que su vida vaya cambiando en la moralidad y usted vaya cambiando su manera de pensar y aquello que antes le llamaba malo, ahora usted entienda que es lo mejor para su vida. Y aquello que antes en su vida pasada, posiblemente usted decía que era lo mejor que le había pasado, pero que le estaba causando mucho daño, ahora entienda que posiblemente eso estaba en contra de la voluntad de Dios y Dios le permite una nueva moralidad. La Biblia, la enseñanza cristiana nos invita a un progreso constante en nuestra propia vida. Y hay un punto en nuestra marcha en que alcanzamos madurez y allí viene un poder de lo alto para que nosotros entonces comencemos a hacer una tarea con mucha responsabilidad, con mucho compromiso, como lo es la misión que Dios nos ha encomendado. El bautismo es para todos los creyentes de todos los tiempos. Este bautismo tiene el propósito de llenar a los creyentes del poder de Dios. Imagínense qué frases más atrevidas las que estoy diciendo. Llenarnos con el poder de Dios. El poder que hizo los cielos y la tierra. El poder que dio vista a los ciegos.
el poder que abrió el mar, que abrió los ríos, el poder que hizo descender fuego del cielo, el poder de Dios sobre nuestra vida. Un poder que necesitamos en este tiempo, un poder que necesitamos para llevar un mensaje liberador a las personas cautivas, un poder que necesitamos para llevar una palabra de esperanza a personas que han perdido la esperanza y están al borde del suicidio posiblemente. Necesitamos ese poder que transforma, ese poder que cambia. Ese poder, como nos dijo Hechos 1:8, es con el fin de que podamos cumplir una misión, la misión de ser testigos de nuestro Señor Jesucristo. Así también en esta narración que tenemos en el libro de los Hechos, encontramos que hay una evidencia que permite manifestar o evidenciar, valga la redundancia, que se ha tenido la experiencia de ese poder, el poder de Pentecostés. Por lo menos en 5 narraciones que tenemos en el libro de Hechos, encontramos algo que se repite y por lo tanto, si se repite, tiene que ser un paradigma, un modelo para la iglesia. Y eso es el hablar en otras lenguas. Hablar en otras lenguas las maravillas de Dios. Ya no voy a entrar a más detalles teológicos porque eso requiere toda una explicación larga. Pero tenemos evidencias nosotros también y eso es algo que cultivamos, que disfrutamos dentro del mundo pentecostal. En esta ocasión entonces deseo que observemos en la narrativa del libro de los Hechos la relación de la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Cuál es la relación de esa presencia del Espíritu Santo y el progreso de la iglesia? Inevitable progreso de la iglesia cuando tenemos la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. De esa manera, a través de este mensaje sencillo, pequeño, corto, podremos evaluar en cuanto a la praxis de la iglesia y hacernos una pregunta: ¿por qué mi iglesia, en el sentido de pertenencia, ¿verdad? No digo que mi iglesia que sea mía, sino que yo pertenezco a ella, como cuando decimos mi país, mi bandera, mi ciudad, mi familia, estoy diciendo yo pertenezco a ella. ¿Por qué mi iglesia en algunos momentos parece estar estancada? ¿Por qué es que a veces caemos en la monotonía? ¿Por qué es que a veces parece que no estamos yendo a ningún lado? ¿Por qué es que a veces nosotros comenzamos a perder entusiasmo como iglesia? ¿Habrá una relación entre el poder de Pentecostés y que la iglesia se mantenga avivada, en fervor, en estado de ebullición constante, que nos cause gozo, nos cause entusiasmo, que sea algo cotidiano el crecimiento, los milagros, las nuevas ideas, el progreso de la iglesia? Es necesario que evaluemos constantemente nuestra propia vida. Esto posiblemente, o con mucha razón, usted descubrirá que tiene mucho que ver con la a veces apatía que manifestamos o indiferencia hacia las manifestaciones del Espíritu Santo y la presencia del Espíritu en nuestra congregación, para que Él pueda fluir con libertad y nos transmita la vida entera a la iglesia. Pero veamos algunas narraciones que nos presenta el libro de los Hechos en cuanto a ese progreso constante que la iglesia ha tenido. Si usted analiza el libro de los Hechos, sus 28 capítulos, usted encontrará, casi como estamos acostumbrados en nuestro país, como que fuera una especie de cordillera, montañas, subidas, descensos, subidas, descensos posiblemente. Pero en ese entusiasmo que la iglesia manifestó en por lo menos 6 narraciones distintas que usted encontrará en el libro de los Hechos y que San Lucas muy espléndidamente, profesionalmente entreteje cada una de esas narraciones para mostrarnos cómo la iglesia, desde un momento primario, simple, pequeño,
fue avanzando y eso la llevó a un nuevo nivel de influencia, le permitió crecimiento y desarrollo y le hizo avanzar a otro nivel de influencia mayor, hasta que vemos en las 6 narraciones cómo la iglesia prácticamente conquistó el imperio. Una primera narración la encontramos en los primeros 6 capítulos del libro de los Hechos, y eso es algo que se le ha denominado como el progreso de la iglesia en Jerusalén. Son 6 capítulos que nos hablan al respecto, cómo la iglesia fue avanzando. Pero hay versículos claves que San Lucas, el escritor de Hechos, nos los ha dejado como se le llama corolario, una especie de conclusión de la narración, para que veamos que después de todo lo que sucedió, ese drama, todos esos eventos que envuelven la narración, la iglesia llegó a un punto culminante, a un cierre de esa narración. Por lo menos en el versículo número 7 del capítulo 6, dice la Biblia: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos sacerdotes judíos obedecían a la fe. Así termina San Lucas esa primera narración. A partir de allí comienza una narración bonita, el martirio de Esteban. Bueno, bonita, digo yo, en el sentido de que allí aparece un superhéroe de la fe cristiana, aunque murió, aunque fue asesinado, pero para nosotros es un momento histórico extraordinario, ahí por el año 35 después de Cristo, donde el primer mártir de la iglesia permite con su sangre que la iglesia tome un impulso. Y a partir de esa narración del capítulo 7 viene todo un momento de persecución, pero permitió que la iglesia avanzara al siguiente nivel. La iglesia progresa en toda Palestina y en Samaria. Muchos eventos, persecuciones, dejar sus casas, abandonar sus pequeños territorios, sus pequeñas propiedades, salir huyendo. Los estaban persiguiendo para que tuvieran la misma suerte que Esteban, morir lapidados, morir a pedradas. Y cómo la gente entusiasmada, avivada, posiblemente por un poco de espanto, salían de sus casas, pero la iglesia prosperaba, la iglesia avanzaba. Dice la Biblia en el versículo 31 del capítulo 9, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo, dice la Escritura. Allí hay todo un contexto de persecución. Aparece un perseguidor llamado Saulo, quien tenía cartas de autorización para buscar a los cristianos donde estuvieran, traerlos amarrados, arrastrados hasta Jerusalén para ser enjuiciados, ya sea para meterlos a la cárcel o para matarlos a pedradas como a Esteban. Pablo fue atrapado por el perdón de un discípulo llamado Ananías. Fue capturado por el amor de un discípulo llamado Bernabé. El apóstol Pablo, quien había sido perseguidor de la iglesia, ahora sencillamente era también un seguidor de la iglesia, y por eso el escritor de Hechos nos dice que la iglesia tenía paz, ya no había persecución. La iglesia sigue avanzando y ahora la vemos entre los gentiles, entre un Cornelio, entre los primeros cristianos fuera de la región de Palestina, posiblemente en Chipre, en el primer viaje misionero de Pablo. Y en Hechos 12:24 la Biblia dice: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Mire qué bonitas expresiones las que nos presenta Lucas, el escritor del libro de los Hechos, en esas narraciones que él va acomodando y mostrándonos cómo la iglesia inevitablemente va progresando. ¿Por qué va progresando? Porque es una iglesia que mantenía el fervor del Espíritu Santo en su propia vida. Una cuarta narración nos habla de la iglesia progresando en Asia Menor, en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. La Biblia nos dice en Hechos 16:5
este texto que dice así: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día, nos dice la Escritura. Qué emocionante. Yo no sé si a usted le parece emocionante esta narración de progreso. Me encanta progresar, me encanta tener éxito. Me encanta sentir que he superado posiblemente mis debilidades. Me encanta saber que soy mejor persona que lo que fui ayer. Me encanta ver a mis hermanos crecer. Me encanta el progreso de mis amigos y sus logros. Me encanta, queridos hermanos. Yo sé que a usted también, porque estamos en la misma onda cristiana que nos permite disfrutar el avance y que las cosas sean mejor, porque estamos construyendo, ayudando a construir el reino de Dios, que es lo mejor que le puede pasar a nuestra sociedad. La Biblia nos habla de un progreso en Europa. ¡Qué interesante! Segundo viaje, tercer viaje misionero del apóstol Pablo, Hechos 19:20, la Biblia dice: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Qué bueno es el Señor. Como en ese, por supuesto que solo estoy tocando los versículos, pero si usted lee toda la narración, usted conocerá cómo la iglesia tuvo dificultades ante el sistema, ante la oposición, pero la iglesia seguía avanzando en su visión, en ese fervor que mantenía en su corazón, queridos hermanos, de hacer la obra del Señor, lo que conocemos como la misión, la gran comisión de la iglesia de predicar a Jesucristo, y que ese mensaje vaya acompañado del poder de Jesucristo, del poder para la misión, que sana, que libera, que trae nueva vida a los corazones atribulados. Por último, la iglesia nos presenta un versículo final, la narración que nos dice Lucas en el libro de los Hechos, nos presenta a una iglesia en el versículo 28, capítulo 28, versículo 30 y 31, dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Qué poderoso cierre que nos da el libro de los Hechos. Esa es la realidad de la iglesia. La iglesia progresa, la iglesia avanza, pero ese progreso y ese avance está conectado con el poder del Espíritu Santo. Desde su nacimiento hasta su llegada a Roma, la iglesia progresó poderosamente. No progresó con temor, no progresó con vergüenza, no progresó como una iglesia pobre, progresó poderosamente. Es lo que nos dice la Escritura, y eso lo vemos en la realidad. Donde hay presencia de iglesia, posiblemente iniciamos como una pequeña semilla, como un pequeño aporte que alguien dio y dijo: quiero ir a predicar a ese lugar. En ese lugar me gustaría abrir una célula. En ese lugar me gustaría reunir a la familia y darles el mensaje de Jesucristo. Algo sencillo, algo sin mucha planificación estratégica, pero eso permitió que de pronto la semilla creciera y nos encontráramos con que había una iglesia progresando, una iglesia fervorosa, una iglesia poderosa. Qué bueno es el Señor. Después de ser una centena de hombres y mujeres, pasados unos 30 años, la iglesia estaba ya en la capital del Imperio Romano. Tenía presencia. Lo que parecía una misión imposible se hizo realidad con el poder del Espíritu Santo. La iglesia tiene garantizado el éxito cuando avanza guiada y en obediencia al Espíritu Santo del Señor. En este mensaje aprenderemos una verdad importante, aprenderemos una verdad. El poder de Pentecostés nos hace progresar. El poder de Pentecostés nos hace progresar. Y esto es en todo en la vida. Si usted es un creyente, si usted es un discípulo del Señor, un fiel de nuestro Señor Jesucristo, usted está destinado a progresar. Usted está destinado, usted tiene una marca en su vida, un sello de garantía que dice éxito en su propia vida. Por supuesto que éxito en los estándares cristianos, en los estándares bíblicos.
Éxito no en el sentido de farándula, no en el sentido de la televisión, no en el sentido perverso de este mundo. Éxito en el sentido de Dios, en el sentido cristiano. La paz del Señor sobre su vida, la bendición del Señor que le abre puertas y le prospera donde quiera que usted vaya. Donde quiera que usted vaya, llevará bendición. Usted es contratado en una empresa y esa empresa progresa porque usted está presente. Usted es un profesional que quiere ejercer su profesión y su profesión es sencillamente crece con el favor del Señor. Lo que usted haga prospera, progresa. En toda la vida, usted debe experimentar crecimiento en su propia vida cristiana. Usted debe darse cuenta que lo que vivió en el pasado, a lo mejor usted recordará sus primeros años cuando inició la fe cristiana. Yo lo recuerdo y a veces, disculpe, me río de mis torpezas cuando estaba aprendiendo a caminar en la fe cristiana. Daba unos pasos, me tropezaba, me levantaba, daba otros pasitos, hasta que aprendí a correr, hasta que mis piernas se fueron fortaleciendo, hasta que mi mente fue siendo renovada por el poder de la palabra, por el Espíritu Santo que actuaba en mi corazón. Lo mismo está experimentando usted, ha experimentado usted en su propia vida, individualmente y luego hacia nuestras familias que van progresando. Y luego nuestras familias llevan progreso también a una iglesia, a una comunidad de familias cristianas. Y esa iglesia provoca el avance y el progreso de las comunidades. Donde hay presencia de una iglesia, debe haber progreso en toda la comunidad. La maldad va siendo erradicada, la maldad va siendo eliminada, las tinieblas tienen que ir retrocediendo porque la iglesia va progresando. En el nombre del Señor. Veamos entonces, quiero tomar solamente una de las 6 narraciones para cerrar este mensaje. Y me quiero detener en el versículo 31 del capítulo 9 para que veamos por lo menos 3 evidencias del progreso de la iglesia. Cuando la iglesia progresa, cuando usted progresa como iglesia, recuerde que iglesia no estamos hablando de un edificio, de una institución, por así decirlo. Estamos hablando de usted, que es miembro de la comunidad cristiana, de la comunidad de fe. En el nombre del Señor, usted tiene que progresar. Nuestra comunidad debe progresar. ¿Y cuáles son esas evidencias? Me acompaña el capítulo 9, versículo 31. Nos vamos a detener allí unos minutillos para cerrar este mensaje. Dice la Escritura: entonces las iglesias tenían paz en toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Qué bonito texto. Muy similar a los 5 restantes, los otros 5 de las narraciones. Qué bonito texto que presenta el cierre de una narración. Si usted quiere, pongo otra vez en contexto. Un muchacho poderoso, lleno de fe, dice la Escritura, y lleno de poder del Espíritu Santo, fue nombrado como diácono en la iglesia. Tenía a su cargo servir las mesas para la distribución diaria que se le daba a las viudas, a las personas desamparadas dentro de la iglesia. Este joven cristiano tuvo que hacer defensa de su fe. Lo acusaron de que era una persona que estaba hablando cosas en contra de la fe. Y entonces en esa acusación ante el juzgado, el organismo encargado de emitir juicio, sencillamente tuvo la oportunidad de la defensa, y todo el capítulo 7 es un extraordinario tratado teológico histórico que utiliza un muchacho en defensa. Bueno, no estaba defendiéndose porque estos discípulos no tenían la intención de salvar su vida. Lo único que querían era predicar a Cristo. A partir de esa experiencia, usted sabe, al final de esa narración, Esteban es muerto y allí está Pablo vigilando que el asesinato se hiciera
como debía hacerse, hasta que no quedara ninguna parte reconocible de Esteban. Pablo comienza la persecución, capítulo 8. La iglesia comienza a ser perseguida. Algunos son capturados por Pablo. Algunos son detenidos, llevados a cárcel, arrastrados en el camino. Algunos murieron, igual que Esteban. Otros estaban metidos en prisión. Pablo por todos lados estaba dejando mujeres viudas, niños huérfanos, personas que estaban perdiendo todo, sus casas se les quitaba sus propiedades. Tenían que abandonar, iban huyendo. En el capítulo 9 dice que Pablo pide cartas para seguir persiguiendo a los discípulos hasta Damasco. Parece que allá se están refugiando. Denme cartas porque los voy a ir a traer para meterlos a la prisión. Y si puedo matar a algunos, lo hago, decía Pablo. Pablo representaba la opresión en esa nueva narración, en esa segunda narración, segunda historia que nos presenta San Lucas. Allí está Pablo como el representante de la maldad contra la iglesia, como el que representaba la oposición, el que representaba el miedo para la iglesia, el que representaba los ataques para la iglesia. Pero como la iglesia está destinada a progresar y Dios no va a permitir que su iglesia sea lastimada, más allá, detenida en su progreso, sencillamente Jesucristo se le apareció a Pablo, bueno, lo bota de su cabalgadura, allí queda en el piso, revolcado, este perseguidor, ciego, ¿quién eres, Señor? Yo soy a quien tú persigues. Bueno, una historia graciosa o una historia algo así como, hubiéramos esperado que hubiera un poco más de juicio para Pablo. Pero es la historia del Señor. Interesante. Ananías lo abraza, lo perdona en nombre de la iglesia. Todo está bien, Pablo. Dios me envió a orar por ti, a que seas sanado y que recibas el Espíritu Santo. Y luego lo conecta con Bernabé, quien representa el amor de la iglesia que lo abraza. Vea usted cómo es el proceso. Un Esteban que ora por Pablo, ¿verdad? Así comenzamos nosotros en nuestro progreso. A veces tenemos puertas cerradas. A veces tenemos un sistema que está haciendo frente a la iglesia en su avance. A veces tenemos ideologías, a veces tenemos gente loca que se opone al avance de la iglesia, que no quieren a la iglesia, y a veces tiran piedras, a veces ofenden, a veces amenazan, a veces colocan demandas, y a veces nos están deteniendo porque, quiera que no, demandas, ofensas, peligros, amenazas, que nos amenazan con pistola, que nos dicen que tienen que pagar extorsión, nos dicen un montón de cosas. Y mientras suceden esos ataques, pues de pronto podemos irnos deteniendo mientras arreglamos esos asuntos. Pero Dios está de nuestro lado y Él se encarga también de ir haciendo a un lado todos los estorbos que la iglesia tiene en su progreso. La iglesia ahora, después de que Esteban había orado y que Pablo ya no estaba como perseguidor, ahora la iglesia tenía que mostrar su mejor cara. Y eso es lo que tenemos que hacer. Cuando la oposición es quebrada por el poder de Dios, nosotros tenemos que sacar nuestro mejor rostro, el rostro de perdón, el rostro de amor. Pero bueno, ubicándonos en la historia, veamos por lo menos 3 evidencias que nos dice este texto. La primera evidencia del progreso de la iglesia la encontramos ahí en la primera frase. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Qué bonita afirmación que nos da el texto. Las iglesias tenían paz. Después de años de lucha, porque fueron varios años, desde la muerte de Esteban, quien fue apedreado en el año 35, habían pasado algunos años ya de persecución. Ya la iglesia había avanzado hacia Samaria, sucedió un avivamiento, capítulo 8. Ya Felipe se había encontrado con el etíope, quien iba después de adorar en la fiesta en Jerusalén, iba de regreso a su casa. Felipe se encontró con él, el Espíritu lo llevó, lo bautizó,
en agua que encontraron por allí. Ya había pasado esa historia, varios años, en que la iglesia estaba siendo asediada, golpeada, detenida, atacada por el sistema judío. Pablo, el representante, como lo dije ya. Muchos años de luchas, persecución, martirio. Después de estos años, la iglesia experimentó un tiempo de bonanza y de paz. La palabra paz que aparece allí, un vocablo griego que se dice eirene, que significa regalo de Dios, que consiste en unir todas las partes esenciales, integridad. Toda aquella iglesia que había tenido que dispersarse, tenía que huir, no estaban juntos, ahora las iglesias tenían paz. Estaban experimentando de nuevo el shalom de Dios, ese bienestar que Dios le da a su iglesia cuando la vuelve a integrar como una comunidad. Y es que a veces perdemos fuerza por la persecución, a veces perdemos fuerza por cumplir la misión y hay oposición ante ese avance de la iglesia, pero llega el momento donde el Señor abre las puertas para la iglesia y las puertas del infierno no prevalecen, entonces la iglesia tiene paz. La fuerza poderosa que emanaba de la presencia del Espíritu en la iglesia le hacía una comunidad relevante y poderosa en la sociedad. La Biblia declara en varias ocasiones acerca de este impacto de la iglesia. En el capítulo 2, versículo 43, oiga lo que dice: y sobrevino temor a toda persona. Donde la iglesia iba avanzando, comenzaba a desarrollarse un temor, un respeto por la iglesia, por la presencia del Señor. Luego dice la Escritura en el capítulo 3, versículo 10, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Hablando de la curación de aquel cojo en la puerta de la Hermosa en el templo. Y luego, refiriéndonos a Esteban, dice el capítulo 6, versículo 10, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que Esteban hablaba. Qué bonito. Cómo la iglesia nunca tuvo un comportamiento timorato, porque la iglesia no tiene ninguna ofensa que darle a la comunidad. Lo que la iglesia está haciendo es presentar la verdad, presentar la voluntad del Señor, presentar un mensaje en obediencia a Dios que no es invento nuestro, es un mensaje que viene de otra dimensión, viene del cielo, viene desde Dios y nosotros tenemos que comunicarlo. La iglesia entendió rápidamente la garantía de su éxito misionero, la presencia del Espíritu Santo. Si queríamos avanzar, necesitábamos tener el poder del Espíritu Santo. Si queríamos que nuestra congregación progresara al siguiente nivel, necesitábamos ser impulsados, empoderados por el Espíritu Santo del Señor. Los enemigos eran callados y la iglesia tenía paz. Ya no estaba Pablo, ahora la iglesia tenía paz. Se había muerto el perro, se había terminado la rabia. Ahora la iglesia tenía paz. No había ideología que se opusiera a la iglesia, porque la iglesia continúa avanzando en su mensaje verdadero. En el Señor Jesucristo está la verdad. Y entonces las ideologías tenían que caer y la iglesia tenía paz. ¿Qué es el destino de la iglesia? La evidencia de que la iglesia va progresando. Bendito sea el nombre del Señor. Después de soportar la persecución, la iglesia entró al shalom de Dios. Qué bonito. Mire usted, recuerde que el poder de Pentecostés nos hace progresar. Segunda evidencia que encontramos en este versículo: las iglesias eran edificadas andando en el temor del Señor. Así dice el texto. Y eran edificadas andando en el temor del Señor. Vea usted qué importante esto. Las iglesias tenían paz porque la oposición había sido desbaratada por el poder del Espíritu Santo. El gran perseguidor Pablo
ahora era una oveja del Señor. Ya no mataba, ya no respiraba venganza, ni furia, ni odio. Ahora era uno que decía: miren, señores, Jesucristo es el Mesías. Jesucristo es el Salvador. Jesucristo es Dios. Él se me apareció en una visión. Sus hermanos judíos, tanto judíos de cepa judía como judíos gentiles, prosélitos, no lo querían. Lo amenazaban, lo tuvieron que descolgar de una ventana en una canasta. Iba el Pablito bajando por una ventana porque le estaban ayudando a escapar de la muerte. Ya no había perseguidor, ahora había paz. Los enemigos son callados y la iglesia tiene paz. Pero vea ahora esto muy interesante. No es un tiempo para que la iglesia, la segunda evidencia no es una invitación para que la iglesia comience a hacer lo que se le antoje. Ahora somos los gobernantes, dijo la iglesia en la época medieval. Y entonces se creyó la administradora de los tesoros del cielo aquí en la tierra. Y comenzó a decir: nosotros tenemos la autoridad para poner reyes, para quitar reyes. Nosotros somos la administradora de Dios aquí en la tierra. No estamos para eso, hermanos. Nosotros tenemos que avanzar a esta segunda evidencia. Y eran edificadas andando en el temor del Señor. En el interior de la iglesia se vivía una segunda bendición o evidencia. Las iglesias eran edificadas. Las iglesias iban construyéndose. Las iglesias iban desarrollando su naturaleza. Las iglesias iban estableciendo su ministerio que es muy amplio. No es solo predicar, sino transformar la sociedad. O como se decía en Tesalónica cuando llegó Pablo, los que trastornan el mundo han llegado hasta acá. Ahí estaba la iglesia edificándose. Esto permitía que la iglesia se construyera temiendo al Señor. La palabra temor al Señor. Una palabra en griego que se dice eulabeia, que se puede traducir como una precaución sagrada. Tomar posesión de aquello que Dios dice que es bueno para nuestra vida. Temor del Señor. Cuando la iglesia, sencillamente, hermanos, entiende que Dios tiene una voluntad perfecta para nuestra vida. Cuando la iglesia entiende que Dios tiene la razón y Él es más sabio que nosotros. Cuando la iglesia no quiere hacer su voluntad, cuando la iglesia no se le ocurren ideas disparadas que son tomadas del mundo, del sistema de oscuridad de este mundo, sino que con humildad escudriña la Escritura y entiende que Dios tiene la razón para su propia vida. No es aquella persona orgullosa que asiste a la iglesia y que cuestiona el sermón del pastor. No porque el pastor sea Dios, sino porque el pastor o el predicador, mejor dicho, trae un mensaje que viene de la boca del Señor, que está escrito en la palabra, y si usted tiene el Espíritu, usted lo discierne. Pero muchas personas que asisten a la iglesia en condición pecadora, practicando pecados, y de pronto el sermón le habla fuertemente a su situación y sencillamente toma una actitud de rebeldía ante el mensaje que viene del Señor. No era esta realidad de la iglesia. La iglesia tenía temor. Y temor significa: yo creo lo que Dios dice y lo que Él diga que es bueno para mi vida, lo tomo para mi vida. Le voy a obedecer. Voy a ser edificado porque ahora todo me sale bien. ¿Y por qué me salen bien las cosas? Porque estoy caminando de acuerdo a la voluntad del Señor. Estoy avanzando bien. Qué bueno es el Señor. Las manifestaciones del poder de Dios permitían que la comunidad de fe fuera entendiendo que estaba en el lugar correcto. Por lo tanto, un aire de respeto, un aire de reverencia se respiraba en el interior de la iglesia. Entonces, la iglesia inspiraba ese respeto con los de afuera. Vea usted que cuando vamos a la casa del Señor es un lugar de respeto, ¿verdad? Así lo hemos denominado. Nosotros tenemos símbolos en nuestra fe cristiana. Un templo, que para nosotros es un lugar sagrado de respeto.
un altar que colocamos siempre al frente, que es un lugar de respeto. Algunos sacan sus ideas, sí, que esto era una copia de Constantino. Es una muestra de respeto que nosotros tenemos. Vamos a la casa del Señor lo mejor presentables que podamos, ¿verdad? No estoy diciendo que con lujos ni con ropa cara, vamos lo mejor presentable. Nos ponemos nuestra corbatilla, los hombres, vamos presentables. Los que tenemos el privilegio de predicar, procuramos demostrar respeto desde lo que estamos haciendo para que todos entiendan que lo que hacemos lo valoramos, lo apreciamos, lo respetamos. Y así, desde adentro, el respeto se trasladaba hacia afuera. Eso significa ser coherente, mis hermanos. El progreso de la iglesia no se mide en la fuerza económica o política que una iglesia pueda llegar a tener. No se mide de esa manera, sino en el respeto y la admiración de los de afuera y la devoción de los de adentro. La iglesia formada por hombres y mujeres lavados con la sangre de Cristo, da la evidencia por el poder del Espíritu a través de un ambiente de respeto por Dios, obediencia y fidelidad radical. La iglesia no busca democracia, que a veces puede ser una tendencia, sino busca la construcción de una teocracia donde Dios gobierne, donde Dios hable y nosotros le obedezcamos. Es así como el poder de Pentecostés nos hace progresar. Y permítame, por lo menos en un minuto, mencionar la tercera evidencia. Y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo, dice la Escritura. Vea lo que dice el versículo. Se acrecentaban fortalecidas. Esto nos da la tercera evidencia que dice, las iglesias se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Es una evidencia. El crecimiento de la iglesia es algo muy natural. Por eso a veces nosotros hacemos grandes esfuerzos para tener edificios amplios, pero sabemos que esos edificios son siempre insuficientes. Hace unos años queríamos celebrar nuestro, 85, 90, no recuerdo cuántos años íbamos a celebrar, pero no encontrábamos un estadio suficientemente adecuado. Nuestro estadio nacional no era suficiente para albergar a la cantidad de personas de nuestra denominación. Y si quisiéramos todos los cristianos reunirnos en un lugar, no tendríamos espacio, tendríamos que buscar un campo abierto enorme, donde estemos millones y millones de creyentes de nuestro bello país, Guatemala. La sociedad tenía en alta estima a la iglesia, temía. La iglesia edificaba a todos sus miembros. Esto inspiraba a muchos a desear ser parte de ella. Pero no era solo querer, era cumplir las demandas del reino. Por eso, cada persona experimentaba arrepentimiento y luego era empoderada para servir. El crecimiento de la iglesia se daba de manera exponencial, de miles en miles en miles, como lo es el día de hoy, ahora que la iglesia crece todos los días, miles y miles de personas uniéndose a la iglesia del Señor. Generaciones servían y nuevas generaciones surgían para servir en la iglesia del Señor. Las iglesias, mis queridos hermanos, que permiten ser guiadas por el Espíritu Santo, naturalmente crecerán. No hay excusa para eso. O se tiene al Espíritu y crecemos, o ignoramos al Espíritu y nos estancamos y posiblemente muramos. Solo el poder de Pentecostés nos hace progresar. Qué bueno es el Señor. Queridos hermanos y hermanas, es necesario que cada miembro del cuerpo de Cristo se sostenga en la palabra de Cristo, quien dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. La iglesia de Cristo está destinada para triunfar. Esto se debe a la presencia activa del Espíritu Santo, quien la empodera y la lleva en un progreso glorioso en el mundo. Así fue desde el comienzo, y de eso el día de hoy somos testigos.
En esta mañana, en este mensaje, le mencioné 3 evidencias. La primera, las iglesias tienen paz. Todas sus partes son integradas porque ahora estamos listos para avanzar todos juntos. Los ministerios poderosos, los ministerios integrados, la mentalidad de la iglesia, nueva visión, frescura, gozo, entusiasmo. Las iglesias tienen paz, pero también hacia el interior las iglesias van siendo edificadas en el temor del Señor. Y luego la iglesia que se enfoca en su misión, en el poder del Espíritu Santo, inevitablemente crecerá, empoderada, fortalecida por el Espíritu Santo. Que Dios nos ayude en este día de Pentecostés a reflexionar todo lo que el Señor quiere hacer con nuestra vida en los siguientes días, en los siguientes años. Usted está destinado a progresar en el poder de Pentecostés. Que Dios le bendiga, que tenga un feliz domingo. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.